La historia del Titanic ha propagado mitos a lo largo de los años. Algunos son información errónea y otros son medias verdades. Esto último es cierto en cuanto al número de botes salvavidas que llevaba el Titanic. Todos conocen la historia. El Titanic llevaba botes suficientes para menos de la mitad de la tripulación. Y en la noche del hundimiento, la causa de la alta cifra de muertes fue el hecho de que no había suficiente espacio en los botes. ¿Pero esto es cierto? ¿Por qué el Titanic llevaba 20 botes? ¿Por qué muchos se lanzaron sin estar llenos? ¿De verdad no había suficientes? Las respuestas te sorprenderán. Vamos a ver. Para comprender el mito que rodea a los botes del Titanic, debemos retroceder hasta los primeros días del diseño del barco. Harland & Wolff, los constructores, habían estado asociados con la White Star por décadas, construyendo y lanzando algunos de los barcos más finos del mundo. Para 1909, las compañías habían lanzado barcos cada vez más grandes. En 1899, el Oceanic, el barco más grande, medía 214 metros y tenía un registro bruto de 7.200 toneladas. Y en 1904 fue el Baltic, con 24.000 toneladas y 222 metros de largo. El tamaño y la capacidad de los barcos no hacía más que aumentar. Luego, solo 5 años después de la presentación del Baltic, la White Star quería construir un barco de 45.000 toneladas y casi 274 metros de largo. El salto era enorme y Harland & Wolff lo sabía. Uno de los mitos en torno a Harland & Wolff, el constructor, es que recortaron costos o que de alguna manera escatimaron en calidad, pero eso no es cierto. Eran constructores de talla mundial y se sentían muy orgullosos. Además, se tomaban la seguridad marítima muy en serio. Cualquier incidente o desastre podría dañar gravemente su reputación y las principales navieras podían verse tentadas en realizar pedidos a otra constructora. Harland & Wolff tenía que demostrar una y otra vez que eran los mejores. Este nuevo trío de transatlánticos sería una excelente oportunidad para demostrarlo una vez más y se tendría en cuenta cada consideración posible. Esto iba desde los lujosos acabados e interiores hasta las avanzadas características de seguridad. Los nuevos barcos serían los mejores en el mar. Las primeras etapas del diseño no estuvieron a cargo de Thomas Andrews, como se cree popularmente. En su lugar fue Alexander Carlisle, el veterano arquitecto naval, quien desempeñó un papel importante en la elaboración de los planes iniciales. Dado que los nuevos barcos serían el doble de grandes que la generación anterior, Carlisle y el equipo de diseño de Harland pensaron que el número de botes tendría que aumentar. Y para ayudar a planificar el alojamiento de los botes, la compañía recurrió a Axel Welling, el renombrado inventor sueco. Welling había trabajado en la Marina Real, pero a principios de 1900 tenía otro problema por resolver. Los buques de guerra de principios de 1900 habían crecido considerablemente y sus cascos presentaban diseños complicados que incluían cubiertas llenas de cañones y equipo. En otras palabras, era difícil tener botes salvavidas, almacenarlos en lo alto y lejos de la borda y luego bajarlos por un costado. Welling diseñó un sistema de aparatos de elevación, un tipo de grúa que trabajaría en pares para levantar un bote salvavidas, girarlo hacia afuera y poder ser llenado de personas. Y los beneficios del diseño no se detenían ahí. Los brazos de las grúas eran tan altos que los dos botes podían apilarse uno encima del otro o crear una segunda fila de botes. Su patente en 1907 fue aprobada y adoptada. Siguiendo su lema de solo usar la tecnología más moderna, Harland & Wolff contrató a Welling para suministrar los nuevos barcos con sus modernas grúas. Y en mayo de 1910, Welling presentó su propuesta sobre el número de botes que debía llevar el Titanic y su ubicación en el barco. En su propuesta, Welling sugirió que el Titanic llevara 32 botes atendidos por 16 pares de grúas. Una fila de botes podía ser colocada a lo largo de la cubierta de botes y un segundo conjunto estaría a bordo en la cubierta. La ubicación de los botes, según Welling, es objeto de especulación, pero si tuviera que adivinar, asumiría que habría sugerido mantener los botes en dos grupos de 8 a cada lado del barco, otro más en la parte delantera y uno más hacia la popa del barco. Con 32 botes, el Olympic y el Titanic tendrían capacidad para más o menos 2.080 personas, lo que aún era menos que la capacidad máxima de los barcos, de 3.300 personas. Y seguro estás diciendo, espera ahí Mike, ¿por qué diseñar un barco que lleve botes para solo 2/3 de los pasajeros y tripulación? Bueno, esto se debe en parte a una larga discusión filosófica sobre ¿para qué sirve un bote salvavidas?
En ese momento, los botes salvavidas eran simples y rudimentarias embarcaciones de madera con la parte superior abierta. En cualquier mar agitado, un bote completamente cargado sería una propuesta peligrosa. Los ocupantes serían zarandeados y si el bote se voltea, se ahogarían. Y esto sucedía con frecuencia. En 1906, el SS Valencia naufragó en un arrecife frente a la isla de Vancouver. El barco quedó varado a la vista de la costa a menos de 90 metros de distancia, pero en contra de las órdenes del capitán se bajaron 6 botes. 3 de ellos se volcaron al bajar, arrojando a sus ocupantes al mar y ahogándose. Y de los 3 que sobrevivieron, 2 se volcaron y 1 desapareció. Solo 9 hombres llegaron a la costa. En 1904, el SS Clallam, un pequeño vapor de 50 metros, se metió en mares agitados y comenzó a hacer aguas. El capitán Roberts ordenó que las mujeres y niños subieran a los botes salvavidas y los bajó al mar. Los 3 botes se volcaron y los ocupantes fueron arrastrados por las olas y se ahogaron. Irónicamente, el Clallam se mantuvo a flote hasta la mañana siguiente, cuando alguien vino a su rescate. Y a pesar de que el barco finalmente se hundió, casi todas las 36 personas que se habían quedado a bordo y no habían subido a los botes sobrevivieron. La historia demostró que subirse a un bote está lejos de garantizar la supervivencia. En cambio, el énfasis en la seguridad en el mar se centraba en un conjunto diferente de características de seguridad, y los botes servirían solo en el peor de los escenarios si las otras 2 no funcionaban. La primera línea de defensa era el propio barco. Se le dio mucha más importancia a los mamparos estancos y a formas de sellar diversas partes del casco para frenar o detener la entrada. He profundizado en los compartimentos estancos del Titanic en otro video que tal vez te gustaría ver, pero basta decir que el barco fue diseñado para ser su propio salvavidas. Estas experiencias demostraron que bajar pequeños botes salvavidas en el océano podía ser igual de peligroso para quienes se embarcaban. El barco debía mantenerse a flote y servir como su propio salvavidas. Incluso dañado, el barco podía mantenerse unas horas a flote por los compartimentos estancos, y entonces el rescate era una posibilidad real. Y esto se debía a la segunda línea de defensa, el telégrafo inalámbrico Marconi. Cuando se introdujo fue un cambio absoluto en la seguridad marítima. En el pasado, los barcos en apuros tenían que depender de banderas, cañones y cohetes, con la esperanza de que otro barco estuviera cerca como para ver y prestar ayuda. Pero para 1909 todo había cambiado. Muchos barcos llevaban el telégrafo para poder comunicarse entre sí a cientos de kilómetros. Además, el Atlántico se dividió en rutas marítimas, que básicamente eran autopistas gigantes en alta mar, lo que significaba que en cualquier tramo podía haber hasta media docena de barcos en comunicación. Estas 2 enormes innovaciones cambiaron el propósito de los botes salvavidas. Para 1900, los botes salvavidas eran el último recurso, un intento desesperado en caso de que el barco estuviera cerca de la costa. Pero luego de la introducción del telégrafo, se asumía que un barco hundiéndose enviaría una señal de ayuda y esperaría a que llegara. Los mamparos estancos mantendrían el barco a flote el tiempo suficiente como para que los pasajeros no tuvieran que arriesgar su vida en el procedimiento de descenso. Los botes de rescate llegarían y los salvavidas podrían ser bajados, actuando como transbordadores para llevar pasajeros del barco que se hundía al barco de rescate. Con este fin, un transatlántico no necesitaba suficientes botes, porque estos podrían hacer múltiples viajes y sacarían a todos del agua. En teoría funcionaba, pero en 1909 se demostró que era totalmente cierto. El RMS Republic se encontró con una densa niebla frente a Nantucket cuando fue embestido por el SS Florida. Inundándose rápidamente, el Republic envió una señal de auxilio, convirtiéndose en el primero en hacerlo. Poco después, el Florida, que aún seguía a flote, el cortador de la Guardia Costera, el Gresham, el Baltic, el Lucania y el New York respondieron a la llamada de auxilio del Republic, llegando con tiempo suficiente para desembarcar de manera segura a los pasajeros desde el barco usando los salvavidas. El Republic finalmente se hundió, pero los únicos que fallecieron lo hicieron en la colisión y no en la evacuación. Teniendo esto en mente, la naturaleza delicada de los botes salvavidas y los elementos, la probabilidad de que los pasajeros entren en pánico al lanzar los botes, como en el caso del Clallam, el Valencia y muchos otros, en contraste con la naturaleza de la telegrafía Marconi como medida de seguridad y el diseño de los barcos modernos que se mantienen a flote el tiempo suficiente para un rescate, como lo demostró el Republic, consideraron el plan de Welling y sus modificaciones.
Welling propuso 32 botes salvavidas almacenados en 2 filas en la cubierta de botes. La Junta de Comercio dictaba que un barco con un registro bruto superior a 10.000 toneladas solo necesitaba 16 botes con una capacidad mínima de 5.500 pies cúbicos. El Titanic no era de 10.000 toneladas, sino de 45.000. Pero las reglas de la Junta de Comercio estaban regidas por el volumen y no por el número de pasajeros. Dado que las regulaciones requerían que llevara 16 botes y que el reciente hundimiento del Republic demostró que los botes salvavidas eran útiles como transbordadores entre un barco en apuros y uno de rescate, los constructores eliminaron la segunda fila de botes, reduciendo en esencia la mitad de estos. El Titanic llevaría ahora 16 botes, según lo dictado por la Junta de Comercio, pero para reforzar el número llevaría 4 botes plegables adicionales. Un paso que la Junta de Comercio no requería y un ejemplo de que Harland y Wolff y la White Star iban más allá de los requisitos. Esta decisión ha sido criticada duramente por más de un siglo y ha sido muy mitificada. Que la decisión fue tomada por el presidente Bruce Ismay porque no quería que las cubiertas estuvieran abarrotadas de botes salvavidas, que los diseñadores realmente querían 64 pero fueron anulados en el último minuto. Nada de esto es cierto. Ismay nunca interfirió en la planificación de la seguridad. En lugar de depender de los salvavidas con su historial irregular en evacuaciones, la compañía confiaría ahora en la tecnología moderna, el sistema inalámbrico y los compartimentos estancos que ya habían probado su función. El Titanic sería su propio salvavidas y si alguna vez resultaba gravemente dañado, podría mantenerse a flote para un rescate. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Cómo se desmoronó el plan tan sólidamente probado esa noche de abril de 1912? Por un lado, el daño al Titanic fue demasiado y no estaba diseñado para soportar eso. Exploramos esto en otro episodio, pero las incisiones en el casco hechas por el iceberg permitieron que entrara mucha agua como para que su complejo sistema pudiera manejarlo. La fe en que el Titanic se mantendría a flote el tiempo suficiente para una evacuación se desmoronó porque todos estaban fuera de su alcance. El Titanic tenía poco más de 2 horas de vida, pero el Carpathia y otros barcos estaban al menos a 4 horas de distancia. Si el daño no hubiera sido tan grave, los barcos de rescate podrían haber llegado a tiempo y los botes salvavidas del Titanic habrían hecho su trabajo y transportado pasajeros entre los barcos. Pero el capitán y los oficiales se dieron cuenta de que sin asistencia cercana y en aguas heladas, tendrían que depender de los botes salvavidas como medida de último recurso para evacuar a tantos pasajeros como fuera posible. Un papel para el que no estaban diseñados estos botes. Cuando el Titanic se hundió bajo las olas a las 2:20 de la mañana, solo 700 personas habían encontrado un lugar en los botes y miraban con horror cómo se hundía la nave. Pero, ¿qué hubiera pasado si el Titanic hubiera zarpado con 32 botes? ¿Habría eso hecho la diferencia y salvado más vidas? La verdad es que no. El Titanic solo tenía un par de horas para mantenerse a flote, y la primera hora de ese tiempo se dedicó a evaluar la situación y preparar los botes salvavidas. Una evacuación eficiente es un proceso que lleva tiempo y es difícil, y los oficiales y la tripulación trabajaron incansablemente tratando de llenar y bajar sus botes. Pero al principio los pasajeros no estaban dispuestos. La noche estaba completamente oscura, y ser bajados por un precipicio de 30 metros hacia el helado Atlántico no era una opción muy atractiva para muchos. Además, otros desastres como el del Valencia podían haber estado en la mente de muchos, mientras que el rescate del Republic pudo haberlos tranquilizado pensando que el Titanic se mantendría a flote, por lo que subir a los botes era un ejercicio inútil. Además, las grúas Welling tenían que esforzarse para levantar y bajar el peso de un bote salvavidas cargado, que era como de 5 toneladas, y sus brazos rebotaban por todos lados a medida que las cuerdas se iban soltando. Todo el proceso debió parecer demasiado brusco y desagradable. A medida que el final se acercaba y los oficiales estaban a punto de lanzar los últimos botes, quedaba claro que se les estaba acabando el tiempo. Por pura coincidencia, el Titanic comenzó su última caída en el momento exacto en que los oficiales Murdoch y Lightoller lanzaban los últimos 2 botes salvavidas restantes, los plegables A y B. La situación era tan angustiante que los botes plegables no pudieron ser lanzados y flotaron a la deriva. Si el Titanic hubiera tenido 16 botes más a bordo, hubieran quedado sujetos a las grúas y se habrían hundido con el barco. Cada bote tenía tanques de flotación y proporcionaban suficiente flotabilidad. A medida que el Titanic se hundía, algunos de los botes podrían haberse soltado y subido a la superficie, matando o hiriendo gravemente a quien sea que hubieran impactado.
Los sobrevivientes en el agua habrían tenido que aferrarse al techo del salvavidas volcado, probablemente sucumbiendo al frío durante la noche. De esta manera, tal vez una docena de pasajeros podrían haber sobrevivido en la parte superior, pero la cantidad de personas salvadas habría sido patéticamente pequeña y no cientos de vidas más como la mayoría esperaría. Hay un epílogo interesante en esta historia. Es probable que sepas que los buques de pasajeros y cruceros modernos de hoy en día deben llevar botes salvavidas y balsas suficientes para el 125% de los pasajeros y tripulación del barco. Pero te sorprenderá saber que el Queen Mary II, el transatlántico más grande y único operativo del mundo en la actualidad, tiene capacidad en botes salvavidas para alrededor de 3.300 personas, pero una capacidad máxima de tripulación de 3.950 personas. Esas 600 adicionales están previstas con una serie de balsas salvavidas más pequeñas y dispositivos de flotación de inflado rápido. Pero incluso hoy, los botes salvavidas de los barcos solo necesitan dar cabida como mínimo al 75% de los pasajeros, y el resto debe confiar en los botes salvavidas y dispositivos de flotación. Damas y caballeros, soy su amigo Mike Brady de Narrativa Náutica. Muchas gracias por ver este video. Por favor, consideren darle like y suscribirse. Pueden apoyarme también en Patreon. El link está en la descripción. Hasta entonces, sigan secos, sigan seguros y nos vemos pronto.